De inmediato vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy, con quien estaremos conversando sobre responsabilidades civiles de los propietarios del jet set dentro de nuestra legislación jurídica. Él es Luis Hernán Matos, especialista en Derecho Procesal Administrativo y Civil. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes por la grata recibimiento que nos han dado aquí hoy y también a todos los radioescuchas que están acá en este toque de queda del panorama por la tarde. Bueno, yo creo que son muchas las cosas de las que nosotros podemos hablar con respecto a este caso, en especial a raíz de la entrevista que hace unas horas salió a la luz justamente del principal propietario del jet set. En materia de legislación, ¿cómo podríamos comenzar a hablar de esto, sobre las responsabilidades que tiene en este caso la empresa o su principal responsable? Mira, aquí han habido muchas confusiones en los medios sobre la responsabilidad que tiene el señor Antonio Espaillat. Acuérdense que tenemos una ley especial, que es la ley, si mal no recuerdo, 479-08, que es la ley de sociedades comerciales. Esta ley en su artículo 5 consagra que toda sociedad comercial debidamente registrada con su registro mercantil adquiere lo que se denomina la personalidad jurídica. Eso significa que las actuaciones que realice la sociedad comercial quedará responsable frente a los daños que ocasiona a terceros. Y más adelante tú observas en su artículo 513 que determina claramente la responsabilidad penal de las sociedades comerciales. Y ahí establece el sinnúmero de sanciones. Significa esto que entre mano la sociedad comercial, que es donde el señor Antonio Espaillat gerente y era quien tenía la custodia y la guarda de ese edificio, pues es la que en principio es la verdaderamente responsable. Ahora, se han presentado unas querellas donde han establecido que el señor Antonio Espaillat tiene responsabilidad penal, etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe, como dice un gran jurista amigo mío, dice, entre todos sabemos más. Y al final es un tema de criterios que se va a determinar o dilucidar delante de un juez. Y el juez en su soberana apreciación va a determinar lo que corresponde en justicia, sí o no. Pero desde mi criterio, la responsabilidad penal del señor Antonio Espaillat, inclusive la responsabilidad civil, está en cuestionamiento, porque este tenía calidad de gerente de la empresa que tenía la guardia y custodia de ese edificio que se encuentra. Y la motivación, el fundamento jurídico, que es el pilar fundamental donde se han sustentado la querella, la interpretación del mismo carece de mucha aseveración jurídica para hacerle la apreciación o la aplicación del derecho a los hechos fácticos sucumbidos el día de la noche que se cayó el techo de la discoteca El Jet. Por ende, para decir ya de mi punto de vista, yo creo que la responsabilidad del señor Antonio Espaillat no va a ser como la gente piensa, a menos que el populismo penal y las presiones que no se ve influyan y se haga una aplicación en justicia totalmente contraria a derecho. Sí. Luis Hernán, sí, apreciado amigo, hermano. Fíjate, normalmente el derecho, usted como profesional en la materia, en este caso civil, evoluciona de conformidad también a los casos que se van presentando, le va dando respuesta. Y nosotros quizás no habíamos tenido tragedia, quizás no, obviamente que no, de ese nivel no la habíamos tenido. Y la pregunta surge, ¿está en capacidad la legislación dominicana de darle una respuesta coherente, satisfactoria, de conformidad con las víctimas en función de ese derecho civil que tenemos y lo que se ha presentado? Y por supuesto, no podemos dejar en materia penal, y si estos son casos que se llevan concomitantemente, podemos decir que tenemos una legislación, y te lo pregunto porque el Estado dominicano también adolece de una serie de regulaciones complementarias que tenían que aplicarse. ¿Con qué nos podríamos encontrar el día de hoy a nivel legal en la República Dominicana con un caso tan trascendental como ese? Mira, muy buena pregunta, y es bueno que procedamos a despejarla. Vamos primero con la magnitud o las consecuencias civiles. Vamos para delucidar eso. Primero empezamos con la aplicación del artículo 1383 del Código Civil, que habla sobre la imprudencia o negligencia. El que causa un daño a un tercero, a una persona, por negligencia o imprudencia, se hace responsable. Primer artículo que hay que considerar. Segundo artículo, 1384 del mismo Código Civil, que dispone que no solamente uno es responsable por el causo que daña, sino también por el daño que causa a las personas por quien usted tiene que responder
o también por las cosas de quien usted guarda cuidado. Y al que usted ve, la empresa que administraba Antonio Espaillá en calidad de gerente, era la quien tenía la guardia y custodia del edificio donde funcionaba la discoteca con el nombre Jet Set Club, que para entender, Jet Set era lo único que estaba registrado en ONAPI y funcionaba como nombre comercial. Ahora, también tenemos el siguiente artículo, el 1386 del Código Civil, que dispone que el dueño de un edificio que por su ruina o por los vicios de construcción cause a un tercero un daño, está obligado a repararlo. Aquí usted tiene 3 aspectos legales que usted ve cómo se compromete la responsabilidad civil por la imprudencia, por la negligencia de una persona contra un tercero, ya sea que sea el guardián de la cosa o ya sea que sea una persona física. Ahora bien, aquí antemano, como es una sociedad la que administraba el bien, se observa claramente que ella era la que tenía la responsabilidad de la cosa inanimada, porque era la que lo administraba, era quien hacía las operaciones, es lo que se ha visto hasta el momento. Ahora, algo que las personas tienen que entender, que la condición de dueño, hasta el día de hoy, no se ha demostrado quién es, porque el dueño de una propiedad lo demuestra el registro de título. Hasta que no salga una certificación de estatus jurídico de inmueble o una certificación de título que diga quién era el propietario de ese solar, de ese terreno. En este caso, la constitución de compañía sería supletoria. No, porque aquí la constitución de compañía, aquí lo que es una sociedad comercial, que es lo que tiene la custodia, que es la que tiene la guarda, el cuidado de esa propiedad. Asumen? Bueno, la que dispone el 1384, porque es la que tenía la custodia. Yo estoy diciendo que todavía no se sabe quién es el dueño, porque yo tengo que ver el certificado de registro de título. Más allá de la compañía misma. Más allá de la compañía misma. La compañía era la que tenía hasta el día de hoy la administración del inmueble. Y se le aplica el 1384 del Código Civil. Ahora, para que se le aplique el 1386, yo tengo que ver quién era el dueño. Cuando usted compra un apartamento, ¿qué es lo primero que le dan cuando usted lo compra? Un contrato, un certificado de título. En este caso, su mamá, que le hereda eso de su madre. Bueno, lo que pasa es que hay que ver quién es el certificado de título, lo que dispone, aunque el heredo no, tiene que haber a nombre de quién está. Usted no sabe si está a nombre de una compañía, usted no sabe si está a nombre de un tercero. ¿Pero el certificado de título de qué? Del inmueble. Del inmueble. De la propiedad. Porque el terreno no está a nombre de Yesé. Es lo que le digo. No, que Yesé no es una compañía, no es nada. Yesé es lo que es un nombre comercial. Ni de inversiones tampoco. No, es lo que le digo. Es la que alega. Es un nombre comercial. Es un nombre comercial, Yesé. No, pero el título ni siquiera tiene título. El terreno ni siquiera tiene título. No tiene la información que tiene que tener algo. No, le estoy dando el dato. Tiene que tener algo. Hay una serie de irregularidades. Tienen que tener algo porque ellos compraron. Claro, compraron. Entonces, si no está registrado, hay que ver en mensura catastral, entonces, porque tiene que tener un registro obligatoriamente. Creo que esto trasciende más a la titularidad del terreno, que es un tema más visto de quien administraba el negocio, de quien tenía que tener los controles, de quién entra, quién sale, cómo opera el negocio, porque la titularidad del terreno, en este caso, no significa mucho, porque el terreno por sí solo no se administra. No, permítame. Pero en base a lo que él está diciendo, sí. Él está explicando. Permítame, hay algo que tienen que entender. Mire, el 1386 dice el Código Civil, el dueño de un edificio, que por sus ruinas o por sus vicios de construcción cause un daño, tiene que probarlo. Ahora, ¿qué es un dueño? ¿Quién es el dueño? El dueño no es, por ejemplo, que si usted tiene una empresa, y esta empresa alquiló este edificio, y acordamos que quien alquila este edificio tiene que mantener esto en buen estado, y esto se cae algo que Dios no quiera y le causa a otro un daño. El dueño, el que alquiló, es responsable por lo que hizo, pero no es el dueño. El dueño es quien le alquiló. Entonces, lo que estamos haciendo suposiciones, porque primero, para yo decir quién es el dueño del terreno, de la discoteca donde estaba el Yesé, tenemos que ver el estatus jurídico del inmueble o el certificado de título. Entonces, que es lo que debe tener. ahí estamos hablando de que vendrían responsabilidades compartidas. También es lo que estoy diciendo. Ahora, si la empresa que administraba el Yesé, porque estoy haciendo una suposición porque todavía en las redes sociales no se ha visto el certificado de título. Y todo civilista sabe, que tiene 3 dedos de frente, que el certificado de título que te da a ti la condición de dueño, de propietario. Ahora, lo que estamos haciendo es suposición porque en las redes sociales no ha salido el estatus jurídico de inmueble y tampoco el certificado de título. Significa que se abre la brecha de que pueda, en caso de que no sea así, de que pueda haber otra persona que también pueda ser responsable física o jurídica, en caso de que no sea la empresa que administraba el señor Espaillá la que tenga la titularidad en registro de título. Si es la empresa que tiene la titularidad en registro de título, es la responsable. Ahora, si suponemos que hay otra empresa que tiene la titularidad o una persona física que tiene la titularidad, hay que jalarla también y traerla aquí por las greñas al juego que está o a la acción que se está moviendo ante los tribunales. Sí, doctor, pero hay una parte importante de ese público que estuvo presente, que lo estuvo porque ese lugar se asumía
que es propiedad de Espaillá. No porque era propiedad ni de fulanito, de una empresa, sino porque era Espaillá. La garantía de la seguridad y de las condiciones propicias allí para disfrutar una noche. Yo quisiera preguntarle a usted, que usted es un abogado que se le ve conocedor, ¿no? Y una capacidad extraordinaria para exponer lo que usted considera. Quisiera saber si usted tiene algún nivel de cercanía con la defensa que tendrá Espaillá. Mire, Primero. sí. Y segundo, porque hubo un caso en San Cristóbal, ¿no? Una explosión donde fallecieron 43 personas. Sí. Hablamos de que ese lugar estaba a nombre de una compañía y el Ministerio Público lanzó la imputación penal a los propietarios de esa compañía, inclusive solicitó medida de coerción por 1 año. Sí. Y creo que el juez de instrucción no impuso la reclusión carcelaria, pero le impuso varias medidas de coerción. Claro. ¿Usted cree que posiblemente en ese caso de San Cristóbal el Ministerio Público actuó incorrectamente? Mira, qué bueno que dijiste eso, porque yo soy abanderado de que el pueblo dominicano no solamente tiene que salir a marchar por nuestra patria, que yo creo que es algo importantísimo, marchar por nuestra patria, por defender la soberanía. También nosotros tenemos que marchar por la igualdad en nuestro sistema de justicia. Porque no solamente es el San Cristóbal, también tenemos el señor de la Molvería de La Vega. Claro. Aquí lo que queremos exigir es un trato justo para todos. En principio, por ejemplo, vamos a poner el señor de La Vega. Es una molvería seca, es lo mismo que pasó en el Jet-C, lo único que en el Jet-C hay una cantidad de personas afectadas mucho mayores de La Vega. La columna vertebral por la que se quiere aplicar lo del Jet-C, hasta el día de hoy se entiende que es por lo mismo que se le aplicó al de La Vega, el 319 del Código Penal. ¿Qué dispone? El que por negligencia, el que por inobservancia a los reglamentos cometa homicidio involuntario, será acreedor de la pena de 3 meses a 2 años de prisión correccional. Usted dispone cuáles son esos reglamentos que se han inobservado, que por yo violentar esos reglamentos, yo causo homicidio voluntario, yo voy a caer preso. Bueno, ya hay una construcción. Se sabe que esa construcción se presume de antemano que cumplió con los estándares de calidad exigidos por las instituciones del lugar. Tiene los permisos de planificación del ayuntamiento, de planificación urbana, no me equivoco, de obras públicas. De los bomberos. Y demás. De salud pública. Se hizo la construcción. Bueno, ahora hay que ver si hay un sistema aquí reglamentario que determina la supervisión o la inspección de determinar si esa construcción tiene las condiciones del lugar para seguir en su funcionamiento. ¿Existe ese reglamento? Porque hasta el sol de hoy, ni el mismo Antonio Espaillá, que vuelvo y digo, nadie quiere que pase lo que sucedió. Usted puede estar por seguro que Antonio está bebiendo pastilla, porque tener en los hombros ese hecho, mire, no es fácil. ¿Usted lo conoce a Antonio? No lo conozco, pero... ¿Y tiene cercanía con la defensa? No, no la tengo. Pero no, una pregunta, una curiosidad, doctor. No la tengo. Pero no hay que estar muy lejos para darse cuenta que lo que él está pasando también no es fácil, porque no fue algo que él quiso, fue algo que las circunstancias permitió que sucedieran por su imprudencia o negligencia, por no tener las medidas del lugar para mantener ese local en condiciones. Entonces, para no perderme del tema y darle una conclusión al tema, si usted se fija, esa aplicabilidad de ese artículo no te lleva a ti a ningún lugar en el derecho penal, porque tú tienes una empresa que es la que tiene la guarda de la cosa inanimada, y esa empresa es la que tiene que responder, y tú tienes una ley especial que es la 479-08 en su artículo 513 que determina y habla claramente sobre las sanciones penales de las personas jurídicas. Entonces, a menos de que tú pruebes un delito económico, por ejemplo, un tema de lavado de activos, a menos que tú pruebes un tema de violación a la ley de cheques, o a menos de que tú pruebes que hicieron acciones fraudulentas con intención de dañar a terceros, usted no va a levantar el velo corporativo, porque el velo corporativo se levanta cuando hay delitos económicos, cuando se demuestran acciones fraudulentas con intención de hacer daño o cuando hay una vulneración a la ley de cheque. Mire, hasta ahí lo que entiendo yo. Si usted tiene otra perspectiva, humildemente la aceptamos o la debatimos. Y si tiene razón. Por violaciones contra el fisco también hay antecedentes. Exacto, que esa es otra. Gracias. Por lo que estamos viendo, que... doctor, y escuchando todo lo que hemos escuchado y escuchando sus explicaciones, podemos decir que este caso podría quedar en sanciones civiles, más no penales. Es ahí donde se va a quedar. Y cualquier consecuencia penal, desde mi perspectiva, será a la empresa que le va a caer de conformidad 513 de la 479-08.
no va a pasar de la empresa. En caso de que trascienda a los socios de la compañía, va a ser por la presión mediática o por las presiones que no se ven que están. Sin embargo, doctor, yo entiendo que aquí hay una responsabilidad compartida entre los dueños de ese negocio y el Estado y el gobierno por la supervisión. ¿Cómo sería entonces el trato que se le da a esa parte, al Estado? Mira, qué bueno que tú mencionaste al Estado, es bueno, y qué bueno aclarar algo, porque cometieron unos errores unos juristas, desde mi perspectiva, que llevaron ante la jurisdicción penal una demanda civil contra el ayuntamiento, o sea, una querella donde se constituyeron en actor civil y pusieron al ayuntamiento para que supuestamente pague una indemnización. Y al hacer eso me dice que obviaron la aplicabilidad de la ley 13-07, que es la ley de transición, que es la ley donde figura el Tribunal Superior Contencioso Tributario Administrativo, y también la ley 107-13. Y de paro, inaplicaron incorrectamente el artículo 148 de la Constitución, que habla sobre las acciones administrativas antijurídicas, que determina la responsabilidad patrimonial del Estado de sus funcionarios. ¿Por qué digo esto? Porque la ley 1307 demanda claramente que las acciones en responsabilidad patrimonial contra el Estado, contra el Distrito Nacional o contra los municipios de Santo Domingo es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Solamente. No puede ir a lo penal a conocer eso. Y lo llevaron allá. Y tú te das cuenta que está en un invento. Entonces ahí... Sí, porque no van a meter preso a ninguno de los funcionarios. Exacto, eso no va a pasar. Ahora, sí creo que el artículo en la ley 107-13, dentro de sus articulados, que establece cuáles son las condiciones necesarias para que sean condenados los funcionarios o el Estado Dominicano, establece que se demuestre un daño por la acción o por la omisión. Que yo creo que aquí pudiese abrirse un abanico de que por la omisión del Estado no regular o no prever las políticas necesarias para supervisar ese tipo de obras, que yo creo que a partir de eso se tienen que crear las políticas públicas del lugar para que creen verdaderamente los reglamentos que supervisen o inspeccionen obras que tengan X cantidad de tiempo construidas, obras que se demuestren que tengan cierto peso en su techo, o obras que hayan pasado por un proceso de incendio, que tienen que haber un proceso de inspección y regularización en ese sentido, para que no vamos a pasar lo de hoy. Doctor, en ese sentido, sí hay un reglamento de supervisión y de competencias que tienen algunas instituciones con respecto a las obras, pero se ha dicho mucho, incluso de que en algún momento hubo quejas o denuncias más bien de los vecinos y tal. Si existiese alguna prueba de que se levantó de una denuncia, actas y demás, y que eso se omitió, entonces, ¿hasta dónde llegaría la responsabilidad civil de las autoridades competentes de ese momento de no darle seguimiento a esa denuncia que se hizo? Mire, del hecho de no tener las disposiciones normativas que regulen actos como estos, ya el Estado Dominicano quedó corto a darle respuesta a este tipo de situaciones, porque debió tenerla. Aquí debió haberla. Entonces, ahora, en cuanto al tema de que usted me trata, hay algo que tenemos que dilucidar. Fíjese, si verdaderamente existiera el reglamento que usted me dice, ¿cómo yo demuestro que el tercero o la persona que yo creo está en falta? Yo primero tengo que hacerle formal intimación de que cumple ese reglamento como institución pública, porque yo voy a emanar un oficio como institución pública diciéndote que ese local que tú tienes tiene ciertas condiciones que no pueden funcionar y tienes que cerrarlo hasta que tú lo repares. Y yo tengo que tener esa prueba donde yo le hago ese requerimiento formal a ese ciudadano y ponerlo en mora para que no lo haga. Y si después de ese requerimiento formal que yo le hago a ese ciudadano no ejecuta lo que el Estado o la institución está diciendo, pero ahí hubo una violación formal contra el ciudadano, que ahí donde entra el principio de la buena administración pública y el principio de eficacia que regula la ley 107-13. Entonces, hasta que no me prueben a mí que el ayuntamiento le puso en causa a Antonio Espaillat sobre las desvelidades que tenía esa infraestructura en virtud, entre comillas, del presunto reglamento que regula eso, entonces hasta que no me lo muestren, para mí no existe ese reglamento. Entonces, doctor, Espaillat es otra víctima. Espaillat es otra víctima. Pero una preguntita, porque usted menciona aquí una serie de situaciones que se han dado, de que se han cometido errores desde el propio Ministerio Público, y así también lo comentaba otro jurista con el tema de la inamovilidad de sus fondos. Sí. Entonces, pareciese ser que el propio Ministerio Público quiere incidentar el caso. Mire, aquí voy. Mire, no fue un error el tema de la inmovilidad y los embargos.
Para mí fue una medida atinada porque aquí hay que darle respuesta a las 200 y tanto de víctimas, 232 Claro. personas, hay que darle respuesta a, Muertos, cientos, heridos hay a, las muchos. cientos, a los ciento y tanto de heridos. Aquí hay algo que no se ha mencionado, que son los vehículos que se dañaron, que estaban afuera de la discoteca del bienes, Jersey, todo. que son bienes que tienen mucho valor, vehículos deportivos de lujo que pasan de los $200,000, tengo la información, y hay que darle respuesta a eso. Entonces, por la vía civil, por la jurisdicción civil, sí va a ser más complejo que se ordene ese embargo sobre la empresa o sobre el señor Antonio Espaillat. ¿Por qué? Porque los embargos mayormente se imponen, o las medidas las que interpuso el Ministerio Público se imponen cuando existe un crédito. Entonces todavía no hay un crédito, es algo eventual, hay una demanda que se quiere ejecutar con la eventualidad en el futuro de que sea condenado el señor Antonio Espaillat o la empresa. Esa es la debilidad de la jurisdicción civil hasta el momento. Ahora, en cuanto a lo penal, el Ministerio Público tiene una facultad de conformidad al artículo 243 del Código Procesal Penal que dispone claramente las denominadas medidas de coerciones reales, que es una facultad que tiene el Ministerio Público de solicitar al juez control que ordene que sean embargados o la inmovilidad de los bienes, o sea, que se le imponga en registro de título las debidas oposiciones para que no se pueda transferir, de que se puedan embargar las cuentas a través de oposiciones en los bancos, etcétera, a fin de garantizarles a las víctimas pues el resarcimiento de su indemnización. Aquí el problema está, ¿va a prosperar esa acción penal? Mira. Esa es la única debilidad que tenemos. Pero sobre la inmovilidad de los bienes, yo estoy de acuerdo, porque esto no es un caso particular de un accidente de tránsito. Aquí hay un caso donde tenemos alrededor de 232 y tanto de víctimas, que para mí van más, que el Estado Dominicano, el señor Antonio Espaillat y sus empresas tienen que estar en la disposición de darles respuesta. ¿Por qué? Espérate, dame terminar la idea. ¿Por qué? Porque tú tienes niños huérfanos que quedaron, tú tienes padres que perdieron a sus hijos, tú tienes personas que se quedaron sin piernas porque el peso exacto, quedaron en discapacidad, tú tienes personas que perdieron mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar como buenos abogados? Que muchas veces se aplica en los temas de violaciones contractuales, en las violaciones de las obligaciones, que encontramos asidero jurídico en el 1149 del Código Civil, en las denominadas daños emergentes y lucros cesantes. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? La manera siguiente, usted sufre un daño, bueno, usted sufre un daño, pero por consecuencia de ese daño, las ganancias que usted dejó de percibir, ya usted no puede trabajar, ya usted tiene una pena lisiada, usted no puede trabajar como antes, el lucro cesante. Entonces, eso es una evaluación que tenemos nosotros En el mundo que del seguro procurar. se aplica mucho eso. Claro, tenemos que procurar que esas personas sean resarcidas para que por lo menos puedan retener algo para atrás por la negligencia y la imprudencia cometida por los propietarios del jet set. Mira, dos cosas salen a relucir con esta tragedia. Lo primero es que definitivamente desde el punto de vista penal, evidentemente que el marco jurídico actual tiene muchas deficiencias. Claro que sí. Nosotros necesitamos un código más robusto que permitiera incluso poder tipificar algunas tipologías que hoy el código no tiene. Uno. Dos, el tema del Ministerio Público, lógicamente de actuar de manera oficiosa, el Ministerio Público está presumiendo que hay violaciones penales. Él lo presume, él la está presumiendo, porque lógicamente aquí lo que hay es un colapso de una propiedad y se presume que pueden haber violaciones penales, pero en principio, eso tiene toda la característica de un caso civil. Claro, eso es civil. Toda la característica de un caso civil. Ahora, el Ministerio Público, como también es el guardián de la sociedad y el que protege a la sociedad, tiene que proteger el bien jurídico protegido. ¿sabes? Exactamente. Él está tomando esa disposición. Vamos a ver si se retiene una falta penal al final, que es lo que todo el mundo está esperando. Sin embargo, nosotros los abogados sabemos que bajo el marco jurídico actual, eso no se trata de defender a Antonio, señores. Porque aquí el que está diciendo eso, que son 2 años, dice, no, que tú estás defendiendo a Antonio, señores. Si tú miras esto desde el punto de vista estrictamente jurídico, a veces suena un poco duro, pero desde el punto de vista humano y social, eso no admite discusión. Señores, ahí hay cientos de personas que han terminado lesionadas, muertas, y que desde el punto de vista de nosotros humanos, ciudadanos, todos vamos a condenar a los potencialmente responsables. Ahora, el tema y ahí voy con mi pregunta, evidentemente que va a ser todo un desafío el abordaje de este caso, por lo masivo. Claro. Por lo masivo. ¿Cómo crees tú que pudiese abordarlo la justicia? Veo que solamente hay algunas demandas colectivas, pero van a ser demandas individuales.
Claro. de personas que han perdido seres queridos y también que han resultado lesionados. ¿Cómo tú crees que pudiera ser una forma quizás inteligente de abordarlo para darle una respuesta satisfactoria desde el punto de vista? Mira, qué bueno que tú dijiste Legal, eso. sí. Y estaba discutiendo eso esta mañana con un colega. Vamos a dar un poco de lógica al tema. Sí, porque es un desafío. Sí, porque pero vamos a dar un poco, vamos a platanarlo a la realidad dominicana. Sí. Porque esto es una sociedad clasista. Y aquí lo sabemos. Aquí el pobre. La justicia es igual para todos, pero hay No. unos más iguales que otros. No, hay no. unos más iguales que Aquí otros. no es igual, porque si no, el señor Antonio Espaillat ya se le hubiese conocido medida de coerción como se le pasó Como al le de pasó Vega, al de La Vega, y como sí, le pasó al de eso San es Cristóbal. cierto, eso O es sea, cierto. esto es una sociedad clasista. Aquí el que tiene dinero que pertenece a ciertas A clases ciertas sociales élites. es tratado diferente al que no lo tiene. Y por eso que yo digo que este pueblo tiene que salir a la calle a protestar para que eso se cumpla. Porque si no pasa eso, vamos a vivir en la selva que estamos Y todavía viviendo. aprobamos el código rápido sin dejarnos Claro, presionar. tenemos que hacerlo porque tenemos que exigir a nuestros políticos que las diversas medidas de las políticas públicas tienen que ser iguales para todos. Entonces, a nivel de justicia, hay un criterio. El Ministerio Público a los jodidos le aplica la ley y a los que tienen cuarto no. Independientemente de que esa acción proceda o no proceda. El de La Vega es diferente a Antonio Espaillat. El de San Cristóbal es diferente a Antonio Espaillat. No es un dominicano que paga Eso su tiene impuesto. un solo nombre, Pero- entonces, es un doctor, y es que la mexicano. justicia de República Dominicana no es seria. Luis, Por eso que quiero responderle al señor algo que él dijo, porque no quiero que se pierda la idea. Justicia, por eso. sí. Quiero que se pierda la idea. Fíjate, tú tienes ahí una persona, que no quiero decir que falleció de cierto estatus, por ejemplo. Esa persona era dueño de empresas, etcétera. Murió o tuvo un accidente, perdió un accidente. Esa persona, aparte del daño que recibió, ya no va a poder enfrentarse a sus empresas de la misma manera como le iba a hacer antes. Vamos a pensar que recibió un daño que quedó lisiado, para no darle el caso peor. Pero tú tienes otra persona que no tiene esa misma condición, que no es dueño de empresa, que es simplemente una persona que fue a compartir, que es un asalariado, que es un empleado, pero que también recibió el mismo daño. Si van los dos individual a la justicia, ¿tú sabes qué va a pasar? Que al dueño de la empresa le van a valorar con un mayor monto y al que es simple asalariado lo van a valorar con un menor monto. Ahora, si van juntos, el juez va a decir que son iguales, que hay que a los dos valorar de la Luis, misma manera. Iguales. Luis, ¿Entiendes? Por eso yo creo que la demanda colectiva va a tener mayor peso que la demanda en individual. este caso, Luis, desde el Muy buen punto de vista de la responsabilidad invigilando que tiene que tener el Estado, está la ley 160-21 que regula y le da competencia directa para vigilar, observar y evaluar. En este caso el artículo 13, el 32 y el 33. ¿Cuál sería la situación en este caso? Hay una responsabilidad también del Estado, se le podría atribuir. Y tenía esta institución, este negocio, por un tema también de hábitat, que sujetarse a esa disposición legal. Mira, es que es lo que estuve diciendo. Para mí el Estado falló por no tener un sistema de regulación de este tipo de cosas. Pero la ley Pero le lo da da esa ley, competencia lo da al esa MIBEL ley. y ordena al MIBEL. Pero en proyecto, en ejecución. No, ordena Sí. un reglamento al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo no ha emitido. Es decir, Sí. se supone que la República Dominicana debió tener un reglamento aprobado para supervisar las obras privadas. Claro. Pero además Pero está no- esa ya ley, están las- y además ya esa todas ley las es vigente que le da No, es una ley del competencia al 2021. ministerio. Yo Déjame quiero 2021. acotar, Del ahora que 2021. Adrián menciona eso, que cada institución que tiene que entregar un permiso, como todo lo que se supone que tenía ese lugar, debe hacer un levantamiento correspondiente antes de entregar esos permisos, independientemente del reglamento que mencionas, Adrián. Sí, mira, es lo que estoy diciendo, vamos a hablar en buen derecho administrativo. Vamos a pensar, vamos a poner el hipotético caso que sí, que existiese reglamento, que es verdad. Ahora, si tú no conminas a la empresa o a la persona como institución pública, no lo si tú pones no le ahora. haces requerimiento, dice, mira, hicimos una inspección, vinimos aquí hoy y te vamos a notificar formalmente, mediante un oficio, diciéndote, mira, tú tienes que parar esta producción o lo que tú hagas Tienen aquí, que hacer este arreglo. porque tienen que hacer estos arreglos, estas reparaciones, porque esto carece de las condiciones necesarias para que pueda seguir funcionando. Operando. Si tú no le haces ese requerimiento, no lo pones en mora, no le muestras primero, no lo intimas a que hagas esas demostraciones, tú no estás demostrando que él está en falta. Pero, Tú no sí, estás- tú estás diciendo- pero tú la estás- ley tú no dice estás que lo demostrando- tenía que hacer, o sea, que lo tenía que vigilar el Estado y Por no eso procedió. que te estoy- Entonces, el problema fue del Estado Por eso que te estoy en diciendo. su facultad de vigilar. Por eso que te estoy diciendo. Una violación Si invigilante. tú no tienes, si el Estado Dominicano, una institución pública, a través de un acto administrativo que a ti te desfavorezca,
o un acto administrativo que hay una decisión unilateral contra ti, que diga, mira, tú tienes que hacer o no hacer una cosa porque hay un interés general que se impone, y producto de ese interés general puede afectar a como muchas hace la DGI personas, que te notifica, que te notifica. notifica. Si tú no cumples o no acatas, entonces tú estás en una violación. Ahora, si a ti no te intiman previo a darle cumplimiento a un reglamento, a una norma, por una falta que tú tengas, que en principio tú presumes que estás bien. Porque si a mí no viene el Estado a decirme a mí que yo estoy irregular, se presume que yo estoy bien. Entonces, si a ti no te intiman previamente y te dicen, mire, usted está en falta, usted entonces no ha presentado que eso cae dentro del riesgo de hacer negocio. Es importante decirle a los empresarios en este país que este caso va a servir para eso. No, claro, a los empresarios decirle lo para siguiente. muchas cosas Señores, va a servir. La responsabilidad de hacer negocios es precisamente esa. Claro. Si usted no tiene una póliza que cubra los riesgos que usted está corriendo, lo está corriendo su empresa y lo está corriendo los accionistas de la empresa. Eso es así. Claro, claro. Eso Pero es yo así y lo tienen que tener todos claro. Pero es importante que se haya entendido. O sea, si el señor Antonio Espaillat, sus empresas, no fue intimado por la institución correspondiente a que haga un remozamiento, una remodelación o un reforzamiento de la estructura, se entiende y se presume que esa infraestructura estaba en condiciones. Porque ¿Quién lo entiende? es lo que no se Ahora, presume. yo le quiero... Se presume, Vamos igual lo voy a a decir una por qué. bueno, Lo voy a decir por qué. Bianca. Porque si tú no tienes del Estado Dominicano un seguimiento, significa que no hubo una inspección, una supervisación, entonces. Pero el Estado no se puede prevalecer su falta. Y aquí va, ese lo caso que te va estoy a ser un precedente. Permítame. Aquí va a haber que contener el Estado para que el Estado aprenda a los Es funcionarios lo que estamos que diciendo. tienen que hacer cumplir el la ley. Estado Permítame el Estado un comprometió su momento, responsabilidad. por en ese favor, sentido. para nosotros despedir con nuestros panorámicos de BTV. Son las 5:55. A ustedes les damos las gracias por acompañarnos. Continúe con la programación de BTV. Nosotros continuamos en Panorama 96.9 FM y a través de streaming en YouTube. Nos quedan, señores, 3 minutos. Así es. Que tu pregunta, Mira, Nadia. en base a la ley 160-21 que establece que le corresponde la inspección de las obras en ejecución y la gestión a nivel nacional de la tramitación de todos los permisos y licencias requeridos para la construcción de edificaciones privadas. Habla de obras en ejecución. No he leído el reglamento completo. No sé si se refiere a la parte de supervisar Sí, ya las en el obras artículo establecidas. 32 y 33 le da Entonces, competencia de supervisar. El entonces, reglamento va al detalle. Pero es que es lo que estamos diciendo. Vamos a poner el hipotético caso que existe el reglamento, ¿verdad? Que de Tiene una ley. supervisión o de inspección. Viene un inspector, va al lugar y Entonces, dice, para mira, concluir, doctor, antes de que usted continúe, él decía en la entrevista de que sí, de que le pasaron inspección los bomberos, Sí. de salud pública, el Ministerio de Trabajo, Pero no de estructura. pero de nunca de estructura, estructura. es lo que estamos diciendo. Nunca de estructura. Es lo que estamos diciendo. Si no va un inspector que determine, mire, esta estructura no puede seguir funcionando porque esto se va a caer, estas paredes están destruidas. Eso no es mira aquí habitual las en este país, filtraciones. que supervisen Y tiene que haber, no solamente porque cuando va un inspector a un lugar, emite un acto administrativo Exactamente. donde establece claramente las condiciones del lugar o el informe o el levantamiento que hizo sobre la decisión que tomó. Entonces, si no existe ese acto, tú no puedes decir que él ha vulnerado nada porque nunca fue requerido a reparar nada. Entonces, Bueno, se presume que él estaba bien. Entonces, eso es por el cual decimos que el Estado Dominicano, desde mi punto de vista, por no tener las regulaciones del lugar, la previsión del lugar en este tipo de temas, por la omisión de no cumplir, yo estoy en mi criterio, mi humilde opinión, de que ha comprometido su responsabilidad y tiene que ser demandado por la jurisdicción competente. Panorama FM 96.9